Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1115 del manga, capítulo titulado Piezas de un continente, el cual comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con la reacción de diferentes personajes a la revelación de que Joy Boy fue el primer pirata, siendo estos personajes Kinemon y Momonosuke por parte de Wano y Demalo Black y sus Nakamas, por llamarlos de alguna manera, en la prisión del cuartel general del G4. Para aquellos que no lo recordéis, Demalo Black es el pirata que se hizo pasar por Luffy en el arco del archipiélago Shabondi después de los 2 años, es decir, en el arco del reencuentro entre los Mugiwaras, y ahora vemos que están disfrazados de los piratas de Kid al estos haber sido en principio derrotados por los piratas del pelirrojo. Dejando a un lado este sorprendente y muy divertido cameo, nos centramos en el mensaje de Vegapunk, el cual en esta ocasión da inicio diciendo que solo ha podido leer unos pocos poneglyphs, pero que en ellos se hablaba acerca de una enorme guerra, en la cual el enemigo de Joy Boy fue el actual gobierno mundial, el cual, como ya sabíamos, en dicha época en verdad era una alianza entre 20 reinos, alianza que tuvo que darse por lo fuerte que era la facción de Joy Boy, añadiendo el científico que al no saber a raíz de qué inició la guerra, no va a decir cuál de los dos bandos estaba en lo correcto o estaba equivocado, pero claramente había un choque de ideologías. Para ir terminando con el mensaje por ahora, Vegapunk comenta que el país del que Joy Boy procedía era una civilización sorprendentemente avanzada, tal y como ya sabíamos, pero lo era tanto hasta el punto de que las armas que fueron usadas durante el conflicto que duró esos 100 años son imposibles de recrear a día de hoy para incluso el propio Vegapunk con la tecnología y la ciencia que él maneja, lo cual considera que es un problema. Y aquí es donde entra mi primera duda del capítulo, bueno, quizás mejor dicho mis primeras dudas. ¿Por qué es un problema para Vegapunk que él no sea capaz de recrear las armas? ¿Y las armas a qué se refiere concretamente? ¿Se refiere a las armas ancestrales, a las 3 que conocemos? ¿O se refiere a otras armas como, no sé, por ejemplo, las Akuma no Mi? Porque aunque es cierto que él no debería de saber que su intento de Akuma no Mi sí que fue exitoso, al no haberlo visto en acción en Momonosuke, sí que ha sido capaz, técnicamente, de recrear esa arma. Pero bueno, en el caso de que no lo sea, de que sean las armas ancestrales, ¿por qué es un problema para Vegapunk el no ser capaz de recrearlas? Porque saber cómo funcionan te permiten pararlas, porque el poder construirlas permitiría poder amenazar al gobierno mundial, a ambos bandos estar en igualdad de condiciones y el uno poder acabar con lo otro, un poco como ocurre con las bombas nucleares en nuestro mundo. ¿O cuál es el punto de que para Vegapunk sea un problema que él no pueda recrear esas armas? ¿O con problema no se refiere a eso, sino que se refiere a que esas armas son problemáticas porque pueden traer la destrucción del mundo y por ende el hundimiento del que ha estado hablando todos estos capítulos? Y también, ¿qué pasa con Franky? Porque en el caso de que haga referencia a las armas ancestrales como armas que él no puede recrear, desde Water 7 se nos ha vendido que Franky sí que es capaz de recrear Plutón. Es más, los planos de Plutón se han ido heredando con el paso de los años por Water 7, entiendo yo que sabiendo que cualquiera podría recrear esa arma ancestral dentro de los carpinteros de Water 7, evidentemente. Entonces, estas últimas revelaciones la verdad es que me dejan como un poquito confuso, no sé muy bien qué es lo que pretende Oda habiendo dicho todo esto, así que si a alguien se le ocurre o alguien lo tiene muy claro, está más que invitado a ponerlo en los comentarios para dejármelo un poquito más claro. Continuando con el capítulo, dejando a un lado durante un rato el mensaje de Vegapunk, nos movemos al laboratorio, donde Stussy, quien todavía está con un atrapado Kaku en una burbuja, es contactada por Edison para decirle que desactive la barrera y huya.
negándose el clon de Miss Bucking de primeras, pero Edison le explica que hay enemigos a los que la barrera no afecta. Además, dichos enemigos ya se han colado en la planta del laboratorio, por lo tanto no tiene ningún tipo de sentido mantener activa la barrera, añadiendo Edison que ha hecho todo lo que está en sus manos para facilitar la huida de los Mugiwaras, así que muy probablemente siendo ellos se las van a apañar para conseguir salir sanos y salvos de Heath, pasando a sentirse aliviada Stussy al creer que hubiese decepcionado a Vegapunk si no hubiese sido de ayuda, reprochándole una vez más rápidamente Edison diciéndole que Vegapunk nunca se hubiese sentido así y le vuelve a animar a huir, terminando por decir Stussy que no sabe qué hacer con su vida, que sin Vegapunk no sabe para quién vive. Y con Kaku mostrando un rostro muy reflexivo es como termina este muy breve frente abierto. Tengo que decir que para ser un frente abierto tan corto y entre personajes muy secundarios me ha llamado mucha la atención y me ha hecho que me interese bastante por qué es lo que va a ocurrir con ellos, porque vemos que Stussy tiene una grave crisis de falta de identidad con la muerte de Vegapunk, al supongo que haber sentido que toda su existencia iba alrededor de cumplir sus órdenes, así que al no tener para quién cumplir órdenes, no tiene como razón por la que vivir. Y parece que Kaku se siente también como un poco, que empatiza un poquito con Stussy al él también haber vivido algo relativamente similar con el gobierno mundial, aunque ese papel quizás le quedaría un poquito mejor a Lucci. Pero igualmente es entendible que Kaku como que se quede reflexivo y sienta parece que un poquito de pena por Stussy, así que desde luego que va a ser muy curioso ver cómo se va a desarrollar este frente abierto, si Stussy se va a marchar con los Mugiwaras, si quizás salve a Kaku y huya con él y puede que también junto a Lucci, decidiendo ahora sí abandonar del todo al gobierno mundial, además sabiéndose todo lo que se sabe con el discurso de Vegapunk, o qué es lo que va a pasar. Pero desde luego que me llama bastante la atención este frente abierto. Siguiendo con el capítulo, con la incógnita de qué ocurrirá con estos dos personajes, Oda vuelve a cambiarnos de frente abierto para movernos a la costa en la que el grupo de Bonnie, Sanji, Franky y algunos gigantes se encuentra, quienes siguen peleando contra Nusjuro, aunque más que pelear parece que lo que están intentando es neutralizarle, ya que no parecen estar causándole ninguna herida y además cada uno de ellos está terminando en el suelo golpeado por el miembro del Gorosei, pero aunque no paren de recibir golpes, los más potentes, los cortes con su espada, los están logrando esquivar. Cortes con su espada que son tan potentes como para que muy fácil y limpiamente corte la proa de uno de los barcos de los gigantes. Pero harto de que le esquiven, de sentir reacciones vitales en la parte inferior de la planta del laboratorio y de que el mensaje de Vegapunk no pare de emitirse, Nusjuro se eleva hasta la planta del laboratorio y lanza un enorme ataque cortante que parte por la mitad la nube de la planta del laboratorio al completo, provocando así que los miembros del Cyberpol y Seraphins que estaban capturados en la parte inferior de la planta del laboratorio comiencen a caer a la planta de fabricación. Mientras esto último ocurría, Oda ha vuelto a ponernos el mensaje de Vegapunk, el cual en esta ocasión comienza diciendo que el siglo vacío llegó a su fin con la derrota de Joy Boy, pero no sin antes haber dejado al mundo con unas cicatrices de guerra permanentes, añadiendo el científico que el mundo está formado por varias islas, entre las cuales es muy difícil navegar. Por ello, la mayoría de la gente solo experimenta la cultura de sus islas, pero este entendimiento del mundo no se aplica al mundo de hace 1000 años, revelando Vegapunk que durante el siglo vacío ocurrió un cataclismo que provocó que el mundo ya se hundiese una vez,
Es decir, que los habitantes del mundo de One Piece están viviendo en los restos de un continente que existió hace mucho tiempo, y lo que es lo mismo, el mundo de hace un milenio está hundido en lo más profundo del mar, añadiendo Vegapunk que se puede asumir que en el pasado incluso había más de un continente de los que no saben absolutamente nada, y que si el mundo fuese igual que en el pasado, borrar 100 años de historia sería imposible, pero sabiendo que durante ese siglo el nivel del mar aumentó 200 metros, todo cobra más sentido. De entre todas las reacciones a estas revelaciones, las cuales casi todas tienen en común que se creen el mensaje de Vegapunk, sin duda alguna las más interesantes se encuentran en el ejército revolucionario, concretamente en Dragon y en Sabo, porque mientras que el resto de los revolucionarios sí que reaccionan con una enorme sorpresa, como es normal, al fin y al cabo les acaban de revelar que el mundo hace 800 años era muy distinto a como lo es hoy en día, Dragon y Sabo, en cambio, reaccionan como con más tranquilidad o seriedad, por decirlo de alguna manera, con menos sorpresa, básicamente, sino que lo que muestran es como desagrado, especialmente Sabo. Dragon parece que mantiene un poco más una cara de póker. La cuestión aquí es si ellos ya lo sabían y por eso no reaccionan con sorpresa, o va más atado con su personalidad porque están haciendo relación con lo ocurrido en Lulusia y por lo tanto se están dando cuenta que el gobierno mundial es aún más cruel de lo que ya se imaginaban. Llegando a la recta final del capítulo, vemos que Oda decide seguir con el mensaje de Vegapunk, quien pasa a comentar que en cuanto a por qué aumentó tanto el nivel del mar, aunque sería lógico asumir que pudo ser por un desastre natural, puede confirmar que fue obra de un humano, argumentando que si el cataclismo hubiese sido causado por un desastre natural, el desastre se hubiese desarrollado con el tiempo y hubiese dañado aún más al mundo. Pero midiéndolo por todos los ángulos, climatológico, geológico, desde las ciencias ambientales, atmosféricas, etc., el cambio en el mundo es imposible que solo hubiese durado un siglo. Por ende, tuvo que ser otra razón. Y cuando detectó el aumento en los niveles del mar hace unos pocos días, obtuvo su respuesta. Las armas ancestrales que hundieron el mundo hace 800 años existen aún a día de hoy y están esperando a ser reactivadas, lo que significa que la enorme guerra que dio inicio en el siglo vacío todavía no ha llegado a su fin. Y con esta declaración que mete mucho hype para un futuro, es como termina este capítulo. Si algo podemos sacar en claro de esta recta final del capítulo son dos cosas. La primera de ellas es que el gobierno mundial posee Urano, el último arma ancestral que nos faltaba por conocer. Al fin y al cabo, Vegapunk revela que hace 800 años lo que causó que el mundo se hundiese 200 metros fueron las armas ancestrales. Y sabemos que Plutón se encuentra escondido en algún lugar de Wano y que Poseidón es Shirahoshi y en su día lo era otra, princesa Sirena, dos bandos que se podían considerar aliados al Gran Reino, al reino antiguo que acabó desapareciendo y al que pertenecía Joy Boy. Por lo tanto, por descarte, el arma ancestral que el gobierno mundial debe de poseer es Urano, y es Urano lo que causó la destrucción de Lulusia y el aumento en el nivel del mar hace unos pocos días en el mundo de One Piece. Y la segunda cosa es que el gobierno mundial, o quizás IM en concreto, es aún más cruel de lo que yo al menos podía imaginar, porque evidentemente sabemos que buenos precisamente no son, pero que quieran llevar a cabo un genocidio a tal escala, es decir, ya
hace 800 años se cargaron gran parte del mundo de One Piece y por lo tanto se llevaron por delante muchísimas vidas. Pero al Vegapunk, en el final del capítulo, decir que la guerra que dio inicio en el siglo vacío todavía no ha llegado a su fin, Yoda mostrarnos un primer plano de Im, aunque evidentemente todavía sombreado, da a entender que Im no ha terminado su misión, no ha terminado su objetivo. Y si aplicamos un poquito la lógica con todo lo que se nos ha contado, pues tiene sentido creer que la misión de Im es acabar con todo el mundo, hacer que todo el mundo termine completamente hundido, a excepción de Mariejoa, del Red Line, del continente artificial que asumo creó el gobierno mundial. Por lo tanto, están aún más locos de lo que creía, definitivamente. Y con esto, por cierto, Oda también ha dado la razón para que Luffy se enfrente al gobierno mundial en el último arco de One Piece. No hace falta que acaben secuestrando a algún ser querido, tal y como ocurrió con Ace antes del time skip y como muchas veces se ha teorizado desde que entramos al Nuevo Mundo, sino que con esto ya es suficiente para que Luffy se pelee contra el gobierno mundial. Y por cierto, hablando de Luffy, tengo mucha curiosidad si Vegapunk va a terminar el mensaje revelando que Luffy es el Joy Boy de la actualidad, porque eso puede cambiarlo todo tanto en el mundo de One Piece, es decir, puede hacer que todo el mundo se ponga tan en contra del gobierno mundial que sería desde luego muy, pero que muy interesante de ver la enorme revolución que se montaría en todo el mundo. Aunque esto último lo veo un poquito complicado teniendo en cuenta que el mensaje fue grabado antes de que los Mugiwaras llegasen a Egghead y por lo tanto antes de que Vegapunk supiese que Luffy posee la Akuma no Mi de Nika y deducir que Luffy es Joy Boy, pero quién sabe, quizás ha conseguido meter un añadido al mensaje que grabó más tarde ya en el presente de este arco, o quizás con sus últimas palabras reviviendo momentáneamente sea capaz de emitir un extra, un mensaje más a todo el mundo y en ese mensaje diga que Luffy es el Joy Boy de la actualidad. Por cierto, también he omitido antes algo en relación a Urano y es la razón por la cual la usó hace 800 años y no ha podido usarla hasta ahora, básicamente por Mother Flame, por la energía que necesitaba para ser usada, la que ya estuvimos comentando en el pasado capítulo, que yo creía que Mother Flame era el arma que Im estaba usando, pero no, es la energía que el arma necesita para ser usada, y hasta que Vegapunk no descubrió esta energía hace relativamente poco, pues el arma, tal y como el propio Vegapunk ha dicho, estaba esperando a ser reactivada. Por eso también es tan importante el laboratorio de Vegapunk, de Egghead, y por eso el Gorosei no está destruyendo toda la isla al completo, porque si destruyesen el Mother Flame tendrían que volver a esperar hasta saber cuánto tiempo o cuántos siglos más para que pudiese volver a aparecer alguien que pudiese crear el Mother Flame y que por lo tanto le diese la munición necesaria a Im para llevar a cabo su objetivo. Pues hasta aquí el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecer muchísimo que le un buen me gusta, que a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter en el que os informa al instante cuando son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los trivianas de quienes colocan las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecer muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. Hasta la próxima.